ti, no es a mí, es a los comerciales. Ahora más música y entretenimiento aquí en la mejor emisora, Radio Éxito Santa Cruz. Volvemos con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, intelectual, considerado por el propio presidente de Chile, Gabriel Boric, como su referente ideológico. Álvaro, una pregunta que le quería hacer desde el día en que lo vi irse de Bolivia. Porque yo recuerdo que varias veces lo entrevisté y usted me decía, yo soy un revolucionario y yo salgo con los pies por delante. Y no salió con los pies por delante. Y para mucha gente, el patria o muerte quedó vacío y se ha cuestionado la cobardía. ¿Qué pasó? ¿Por qué no salió con los pies por delante y salió de otra forma? Cuando los militares, la policía se amotina y desconoce el mando constitucional, y luego los militares desconocen al mando político y sacan sus aviones de guerra para ir a disparar a los movilizados en Vila Vila, le decimos al compañero Evo, tenemos cómo resistir. Vámonos, salgamos de esta cueva de la base aérea y vámonos a Villa Ingenio, que queda a 2 kilómetros de donde estábamos. Y tenemos ahí cómo atrincherarnos y resistir, como lo hicimos en el 2003. Y habíamos organizado un operativo para proteger a Evo. Y el compañero Evo, y eso lo hablamos con Juan Ramón, Evo y yo. Y el compañero Evo nos dice, si yo resisto, esto va a ser una masacre. Porque esta gente ha salido a matar. Y dice, voy a renunciar, prefiero renunciar. Y mi respuesta es a eso, yo te voy a acompañar hasta el último momento. Si decidías, vámonos a resistir al alto y ahí a ver cómo le hacemos, te acompañaba y tengo ya una estructura para hacerlo. Y si dices, voy a renunciar, te acompaño a eso. ¿Por qué? Porque yo he venido a apoyar a un gobierno indígena. Yo no soy indígena. Soy una persona que ayuda a un gobierno indígena. Y si tú dices, yo voy a renunciar, te acompaño hasta el último, te voy a acompañar hasta el último. Creo que esa decisión, la mía, más de batalla, pero no por eso más heroica, más de batalla, quizás más impulsiva. Esa es mi historia, de ahí vengo. Yo estuve el 2003 en el Alto, y iba a estar el 2019 donde corresponde en las calles. Por eso el compañero Evo que dice, si yo, mi gobierno, resiste, esta va a ser una masacre de cientos o de miles de bolivianos, porque esta gente ha salido a querer liquidarnos. Y creo que la posición de Evo, más estratégica a largo plazo, fue la correcta. Hasta en eso admiro la posición de Evo. Por encima de mi impulso de batalla, la posición de Evo fue la correcta. Había que cuidar la vida de Evo. Cuando llegamos al aeropuerto de Chimoré, intentan secuestrarlo, los de la Fuerza Aérea, lo intentan secuestrar. Y no lo logran porque vienen compañeros a rescatarnos. Hubo varios intentos de agarrarlo a Evo y seguramente de liquidarlo. El objetivo era Evo. Y mi misión era, yo me comprometí a cuidar a este hombre que representa lo popular y el despertar indígena. Y luego celebré de que lo haya acompañado, porque yo podía haberme quedado en La Paz. Celebré que haya ido hasta Chimoré, porque si yo no bajaba y detenía a los militares que estaban encapuchados y con sus caras pintadas hasta que llegara la gente del trópico, seguramente me lo secuestraban a Evo en el avión. Y luego cuando el avión de México quiso salir, no lo iban a dejar salir y se iban a entrar a estos fascinerosos a sacar a Evo del avión de México. Y es cuando yo le digo al general Terceros, a ese golpista mercenario, le digo, si
si no nos dan la autorización de salir, esto va a arder y sus 100 encapuchados van a arder junto con miles de compañeros. Y ahí es cuando él cambia de opinión y nos deja levantar vuelo. Entonces, creo que fue importante tácticamente para salvar la vida de Evo. ¿Y por qué era tan importante salvar la vida de Evo, José? Porque luego eso nos permitió regresar en un año. Eso nos permitió luego que ganáramos el 2020. La victoria del 2020 en gran parte es artícipe Evo. Él logró articular, con sus diferencias con algunos dirigentes sociales, pero él fue el gran artífice de esta victoria. Entonces, estratégicamente tuvo razón Evo y yo me sumé a eso, dejando de lado mis convicciones de combate, de vamos a las calles y ahí nos enfrentaremos con los militares, los golpistas, y creo que ahí Evo tuvo, como muchas veces sucede, más claridad estratégica que mi persona. ¿Y llegó a pensar usted en la opción, andate Evo, yo me quedo a resistir? Yo asumo y yo resisto. Aquí hay una pelea con el gato y el perro. Ahora sí. Habrán oído había un zafarrancho del gato con Atenea. El gato Ahora está sí. resistiéndolo al perro. No, usted tuvo la tentación de decirle, Evo, andate, yo voy a resistir. Yo asumo la presidencia, resisto y volvés. Pero lo decidimos con él ese rato. Ah, ok. Le dije, Evo, si tú renuncias, yo también voy a renunciar. Porque yo estoy aquí no para ser presidente, estoy aquí para apoyar a un presidente. He peleado por eso, porque los indígenas gobiernen Bolivia, no para que Álvaro gobierne. Yo he peleado para que la gente humilde, no voy a cambiar en mis convicciones. Y Evo me dijo, sí, está bien. Y los dos nos fuimos juntos. Entonces, sí me quedaba en el alto si Evo decía, vamos a resistir. Y por supuesto que yo ya tenía todo preparado y me hubiera visto ahí, para bien o para mal, haciendo lo que me corresponde hacer en estas circunstancias de riesgos. Había tomado la precaución de organizar una estructura social y un aparato para resistir en el alto. Pero ciertamente había razones de Evo para decir, estos tipos van a venir a ametrallar y a bombardear el alto y el Chapare, entonces renuncio para que no se diga que a mi nombre ha habido muerte. Y fue muy justo, fue muy valiente la decisión de Evo y yo la acaté y la defendí. ¿El espíritu EGTK vive todavía en García Linera? Claro, ahí me he formado, pues, José. Uno es la repercusión de sus fuegos iniciales, ¿no? Mi vínculo con el mundo indígena ha sido forjado ahí. Mi apego, mi amor por el movimiento indígena ha sido forjado en el EGTK y eso no ha cambiado, ¿no? Y mi decisión yo estoy al lado de un indígena, yo no soy candidato de nada, estoy para apoyar donde sea necesario a un candidato, a un proceso, a unos líderes, a unas organizaciones indígenas populares, pues sí. Y esos son mis fuegos del EGTK y eso creo que los voy a mantener hasta que estemos entrando a la tumba. Acá me dice una persona, me pasa un dato, le consulto si es cierto. ¿Cómo llega Arce a ser ministro de Economía? ¿Usted intervino para eso? Sí. Me acuerdo que cuando estábamos colaborando al compañero Evo en 2005, con las inexperiencias de ser dos neófitos en la administración pública, de cómo le hacemos para armar nuestro gabinete. Ya de antes yo conocía al compañero Luis. Él tenía un grupo de debate de economistas y de ciencistas sociales, el Duende, y me invitaron varias veces a dialogar, a debatir sobre la situación. Ya lo conocí ahí. Luego, cuando armamos el equipo económico, una vez de que comenzó la campaña en agosto, septiembre del 2005, estaba el equipo económico a cargo de Carlitos Villegas, que ya habíamos estado juntos desde tiempo atrás, y
también participaba el compañero Luis y otros economistas muy importantes. Y cuando tenemos que elegir ministro de Economía, estaba claro que Carlos Villegas iba a asumir la cartera de planificación, era el ministerio clave de nuestro gobierno. Iba a haber un Estado fuerte, un Estado planificador, y tenía que haber una persona fuerte economista ahí, y ese era Carlos Villegas. Y el Ministerio de Economía tenía que acompañar ese equipo. Y entonces ahí le preguntamos a Carlos que quién sugería que podría ser ministro de Economía, y él sugirió 2, 3 personas, y luego ya con Evo, de las 3 personas que nos sugirió el compañero Carlos Villegas, tomamos la decisión de elegirlo a Luis Arce. ¿Y esa fue una buena decisión? Sí, por supuesto, fue una buena decisión, es un buen economista. Lo dije en la entrevista que hice en el periódico el día de ayer, es un buen administrador. No es un hombre de diseño de estructuras económicas, pero es un hombre que administra. Lo que se le entrega lo administra de la mejor manera posible, y creo que eso ha sucedido hasta el día de hoy. Es un gran economista que está administrando el diseño que se construyó entre el año 2006 y el año 2010, 2011. ¿Quiénes construyeron ese diseño? A la cabeza del presidente Evo, ¿no? Las grandes decisiones siempre a la cabeza del presidente Evo. Nacionalizar, los bonos, los procesos de industrialización siempre han sido a la cabeza del presidente Evo. Y por eso ahí está el núcleo del gran equipo que diseñó la economía, el Estado y la sociedad de la Bolivia del siglo XXI. Y creo que ese diseño tiene todavía combustible para años más por delante. Puede ser que haya gente que no entienda esto. Evo, diseñador de políticas económicas, y Arce, ¿no? Arce solamente un administrador. Le voy a dar un dato, estimado José, y con el cariño que les tengo a los dos y el respeto que les tengo a los dos, ¿no? Evo, nuestro gran líder social, es la historia de lo popular en Bolivia, comprimida en una persona, y Luis, nuestro presidente actual. La nacionalización de los hidrocarburos. Debate de varios economistas, varios ingenieros petroleros, estudios por acá, por allá, pedido de apoyo a investigadores de otros países. Estaba el compañero que fue nuestro ministro de hidrocarburos, que ya murió él. Andrés Solís. Andrés Solís Rada. Estaba también, por supuesto, Carlitos Villegas. No estaba Luis en el equipo de nacionalización. Estaba Barini Adaza, que fue nuestra representante en el Fondo Monetario, y otros compañeros más. Y estudien hasta dónde podemos estirar el government take. Y la respuesta de ellos es hasta el 60%. El government take es de la ganancia que sale una vez devueltos los gastos operativos, cómo se distribuye. Y nos dicen hasta el 60%. Nos reunimos y él, no es Álvaro, es Evo, dice: compañeros, estúdienme 82-18. ¿Y por qué Evo? Porque Goni distribuyó la ganancia 82 para los extranjeros, 18 para Bolivia. Yo tengo que hacerlo a la inversa. 82 para Bolivia, 18 para los extranjeros. Estudien eso. El equipo boliviano no, se paralizó en 65. Y fue Evo, y yo lo respaldé, después de la decisión de Evo, dijo: asumo la responsabilidad, va a ser 82%. Va a ser 82%. Pero puede ser complicado, va a ser 82%. Ese es diseño de política pública. Y eso es lo que nos ha permitido que tengamos ingresos por el gas de $5,000 millones. Le consulto, ¿en algún momento Luis Arce se opuso a la nacionalización en esos términos?
No, él no participó. Él no Él no participó. participó en esa, en verdad no participó en ninguna nacionalización. Ok. Mm, Era otro equipo el que tomaba esas decisiones. Y ya una vez nacionalizado, pues compañero Luis a gestionar, a administrar, a cuidar bien los recursos, en fin, ¿no? Pero este es un ejemplo de Evo, diseñador de política pública. ¿No? Yo preguntaba En la otras otra vez. ocasiones yo habría participado con otras ideas, en fin, pero hay que darle el título a quien es también en ciertas cosas. Ok. Por supuesto que el modelo económico ha contribuido mucho el compañero Luis nuestro modelo económico, social, productivo, comunitario, pero en temas claves, compañero Evo, la decisión audaz de Evo ha sido la que ha permitido elementos claves de este modelo que funciona. Desde que Arce es presidente, ¿cuántas veces habló usted con él? Hasta enero del 21, hasta enero del 21. Es decir, hasta hace 2 años atrás. No hablan hace 2 años. Sí, hace 2 años no hablo ¿Por qué, con el Álvaro? compañero. Porque cada cual está en lo suyo, ¿no? Y los entiendo, cada presidente siente que le corresponde, que él va a ser, y sí, y por supuesto yo no. Entiendo la psicología, los conozco a casi a todos los compañeros, a todos los ministros, he compartido con ellos, sé sus juegos internos, sus fantasmas y sus demonios internos, entonces lo respeto, entiendo que él quiere hacer su propia gestión, darle su propia personalidad a las cosas, y qué bien que lo haga, y le digo, bien, excelente. Ah, mm, así son las cosas. ¿Qué significa conozco sus fantasmas y sus demonios? Conozco los límites y las potencialidades de la mayor parte de los compañeros, ¿no? Porque no solamente cuando estaba en el gobierno me dedicaba a contribuir al gobierno y a tomar decisiones, sino que también me dedicaba en los tiempos libres a estudiar a las personas. Me gusta estudiar a las personas. Usted decía, por ejemplo, en la entrevista con La Razón, que él no es carismático. Sí. Explíquelo, por Lo favor. que, lo que no es un defecto, no es un defecto. El carisma es un tipo de atracción inusitada, especial, de adherencia que despierta entre las personas que están alrededor de él de una manera casi mágica. Y el carisma no depende tanto de las personas, José, depende del momento en que las personas aparecen. Um, Evo se convierte en un líder carismático por en qué momento aparece su liderazgo. En un momento de gran crisis, de gran vaciamiento de las creencias neoliberales en la población boliviana, de una apetencia a nuevas creencias, y ahí un tipo de personalidad audaz, fuerte, segura, da lugar al carisma. La misma personalidad fuerte, segura, en circunstancias normales, no da lugar al carisma. Los líderes carismáticos surgen en momentos excepcionales y marcan la subjetividad de la sociedad para las siguientes décadas. Y el liderazgo de Evo surgió en el momento preciso. Podía haber sido Felipe, y creo que hay Felipe Quispe, pero Evo tuvo la virtud de ser el gran tejedor. El evismo es la capacidad de tejer alianzas y articular a la sociedad. Y ahí el carisma, por eso el carisma cayó en Evo, y lo va a acompañar hasta que ya no esté al lado nuestro en vida. Por eso, porque surgió en un momento específico. En cambio, Luis, el liderazgo político de Luis no surge en un momento excepcional, no surge en un momento de vaciamiento de creencias, surge al momento de defender un proceso. Entonces, haga lo que haga el compañero Luis, no va a poder ser carismático en el sentido beberiano del término, no que sea buena gente o que sea este, visualmente atractivo, no se trata de eso, sino de la capacidad de seducir los espíritus de quienes están cerca de él.
Pero además, la actitud de Luis, que era siempre así desde que era ministro de Economía, que es un hombre más parco, de menos palabras, am, mm, políticamente con menos inserción territorial, fue así y de presidente eso no ha cambiado mucho. Entonces, son dos tipos de personalidades diferentes correspondientes a dos momentos históricos diferentes. Usted dijo algo en la entrevista con La Razón. Todos tenemos, por supuesto, nuestro preferido, pero esto no quiere decir que no podamos conversar, entendernos, buscar soluciones. Entiendo por las cosas que usted me dice que su preferido es Evo, pensando en Sí, 2025. sí, 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 sin duda. Por un motivo clarísimo, eh, José, que es un indígena. Y yo he peleado y he entrado a la cárcel y me he hecho torturar y me he hecho perseguir y he hecho lo que he hecho políticamente, intelectualmente para que los indígenas de mi patria gobiernen para todos los bolivianos. Pero además, por la audacia que representa a él, ¿no? Pero eso no quita que si llegado a un acuerdo de consenso, dice, no, la fórmula, en acuerdo con compañero Evo y otros, es Luis, pues adelante, aunque mi corazoncito va a decir, oye, un indígena gobernando Bolivia durante mucho tiempo todavía más. Y si se dice, oye, no, no es Evo ni Luis, y será otro compañero o otra generación, adelante. Um, Más allá de las preferencias personales, coloco por delante la unidad de este proceso de cambio. La división sería una traición, una desgracia y la destrucción del proceso de cambio. Entonces, por encima de todo, la unidad. Y luego nos ponemos de acuerdo sobre el candidato, al cual vamos a apoyar todos con fervor. Ha roto su respuesta a mi pronóstico. Pensé que si le preguntaba cuál era su favorito, mi primera opción, que me iba a decir, no tengo favorito. No he entrado aquí a polarizarnos más. Y dos, pensé que me iba a decir, tengo mi favorito, pero no es el momento en que lo voy a decir. Pero lo dice abiertamente, es mi favorito. Entonces mi pregunta es la siguiente. Al reaparecer usted en escena y decir con claridad y contundencia que su favorito es Evo, ¿eso de alguna manera podría inhabilitarlo como un puente curador de esta crisis? No me he propuesto ser puente, Ok. me he propuesto impulsar un debate político al interior de mi movimiento. Confío en el debate político de abajo, confío en que vamos a regenerar el debate y vamos a salir de estas mezquindades de las peleas políticas internas públicas por impulso de abajo, por impulso del votante masista, humilde, sencillo, que no busca pegas, que no busca ser diputado, senador y alcalde, pero que quiere que se le respete su dignidad, quiere que la huipala siga ondeando, quiere que las organizaciones sindicales y sociales mantengan esta presencia protagónica en la conducción del Estado. Entonces, si esto me lleva a tener asperezas con tal o cual compañero, no me importa. Lo importante es el gran proyecto común de mantenernos unidos. Vuelvo a decir, el que uno tenga su favorito no quita que si nos ponemos de acuerdo que otro va a ser el candidato, lo apoyemos con entusiasmo y fervor único a ese candidato elegido por consenso y que mantiene la unidad. Le pregunto, ¿usted considera que uno de los errores más graves que ha cometido Luis Arce y que quizá ha dado lugar a que esta grieta dentro del MAS se hiciera cada vez más ancha y profunda fue no haber incluido a nadie de la anterior gestión como un colaborador, un ministro, etcétera? Es decir, usted bien lo dice, tienen derecho, han ganado con 55%,
Pero uno también podría pensar, como es la selección boliviana de fútbol, algunos son grandes, otros son más chicos, y combinando la experiencia y la juventud, la fogosidad y la madurez, se armaría un mejor equipo. Y se vio desde el comienzo que no hubo esa participación. ¿Usted cree que ahí puede estar como la raíz de todo esto de ahora? No es la raíz, pero es uno de los elementos que ha aumentado la presión y el fuego. Y es un hecho de inmadurez política. Um, Todos llegamos al gobierno con inmadurez. Nosotros cuando llegamos al gobierno con Evo teníamos muchas otras inmadureces políticas y fuimos aprendiendo con el tiempo. Pero esa es una inmadurez política que va a tener efectos duraderos porque establece una pelea interna por pegas y por puestos. ¿Qué es la consigna de renovación? Una pelea por pegas. Simplemente es eso. Ojalá fuera una pelea, oye, no, pues mira, tenemos más experiencia o queremos hacer esas transformaciones. No, es simplemente una pelea por pegas. Y al haber dejado que eso suceda, haber mirado que eso suceda y se agrande, ese ha sido un terrible error político que no es la única causa de donde estamos, pero es una de las causas que ha alimentado a que lleguemos a donde estamos. Porque no puedes institucionalizar las disputas por pegas mediante faccionalismos internos. Nosotros tuvimos el cuidado de no caer en ello. Acuérdese, 2007, me toca a mí ir a Santa Cruz y yo soy la que expulso a Adrianita. ¿Se acuerda de Adrianita Gil? Gil? Yo la expulso de un ampliado, de una compañera que nos había ayudado mucho en la campaña, que representaba un acercamiento a sectores medios de Santa Cruz. Y yo la expulso, porque se estaba formando ahí faccionalismos partidarios y políticos en la disputa de pegas. Y yo le pongo freno. Aquí nadie le puso freno. Y dejó que continuara. Y ahora la pelea entre renovadores y los otros es una pelea por pegas. Así de básico, de primitiva es la pelea que es por pegas. Las distancias son por pegas, no por proyectos de país. Entonces, esto ha hecho mucho daño, más allá de otros daños. El hecho de no recuperar parte del personal antiguo, lo que hace es de que te paraliza un ministerio, te ralentiza todo. Yo me acuerdo que cuando llegamos al gobierno, con Evo tomamos la decisión de no despedir a funcionarios del gobierno conservador durante los primeros 6 meses y un año, para aprender las cosas de cómo se administraba un informe técnico, un informe jurídico, cómo era el proceso administrativo burocrático. Fue una sabia decisión. Y cuando ya comenzamos a aprender desde arriba de los ministerios, se fue sustituyendo gradualmente en los siguientes 2, 3 años la administración pública, y ahora tienes una administración pública donde casi el 55% vienen de origen popular, indígena, hijos de obreros, profesionales, en fin. Pero para que eso sucediera, nos dimos un tiempo para que no se paralice el Estado. Yo siempre le decía a Evo, cada vez que cambias un ministro, compañero Evo, tu ministerio se te va a paralizar de 6 meses a un año. Y me tocaba a mí asumir casi el papel de ministro. Cambiábamos ministro de, no sé, de hidrocarburos o ministro de gobierno, en fin. Me tocaba, como vicepresidente, sustituir la función del ministro para que no se detuviera y el ministro vaya aprendiendo con su gente de confianza de cómo se maneja el aparato burocrático. Entonces, ahí es un segundo error secundario, pero que a la larga cuenta de una lentitud del aparato gubernamental por haberte deshecho de todas las personas que bien o mal traían la herencia y que son tus compañeros, no son la herencia neoliberal. Y nosotros con los neoliberales los toleramos todavía un buen tiempo hasta extraerles todos los conocimientos de la gestión burocrática.
Y luego recortamos la burocracia, cambiamos los procedimientos, pero una vez que ya sabíamos cómo funcionaba todo y no se entorpeciera el funcionamiento de un Estado que anualmente gastaba 6.000 millones o 7.000 millones de dólares en obras públicas, ¿no? En inversión pública. Es un Estado que entregaba obras cada día, 2, 3 obras cada día. Entonces, ese es un segundo efecto de no haber intervenido en esta pelea que se inició el año 2021 por pegas, de haber dejado que crezca y ahora con las consecuencias donde se están sacando los ojos. ¿Y por qué? Para quitarle la pega a uno o para resultarle la pega al otro. Así de simple. Entonces, me duele, pero aún es tiempo para darle un giro y poner la casa en orden. Se tiene que acabar esta pelea entre vistas y... Le quiero hacer una pregunta. Usted dijo que piensa que ninguno de los dos va a llegar al 50% solo y que lo más probable es que la oposición gane. Claro, uno se imagina si la oposición gana, Evo preso, Arce enjuiciado, García Linera enjuiciado, como es en Bolivia. Pero mi pregunta va a esto. Usted dijo ninguno de los dos va a llegar al 50%. Y le hago una pregunta que se quedará grabada la respuesta para cuando ocurra, si es que eso llega a ocurrir de esa forma. ¿Usted cree que si van separados, más allá de quién gane las elecciones en general, cuál de los dos cree que llega con más porcentaje de votos entre Evo y Arce? Depende, José, porque todavía tienes 2 años y medio por delante y puede haber o problemas o mejoras notables en la economía y eso te modifica el escenario político. Puede haber la continuación de este atrincheramiento del compañero Evo o nuevamente su irradiación como el gran transformador de Bolivia para el siglo XXI con nuevas reformas, lo que haga que su capital político crezca. Pueden suceder varias cosas, pero manteniendo las circunstancias tal como están ahora, creo que Evo puede ganar, puede tener un poco más que Luis, por la siguiente razón, José. Aunque he visto encuestas que dicen un poco a la inversa, que estaría Luis por delante de Evo, pero hay un poco una trampa de la encuesta porque preguntan a todos. Hay que preguntar a los que votaron por el MAS el 2020. Y de esos, ¿cómo votarían hoy? Porque si tú preguntas a todos, muchos de los que no votaron por el MAS ni nunca van a votar por el MAS, en la pelea entre Luis y Evo van a apoyar a Luis frente a Evo. Entonces eso distorsiona la votación de Luis. Entonces, creo que, ¿por qué puede tener más, un poquito más, Evo? Por su liderazgo. Es el hombre que representa el bienestar de la población. Es el haberte sacado de la miseria, de la extrema pobreza, haberte llevado escuela, haberte llevado carreteras, haberte llevado teleféricos, haberte llevado industrias, haber resuelto la polarización de Bolivia con la Asamblea Constituyente, en fin, es un símbolo de grandes logros del mejor momento de la economía boliviana en los últimos, 100 años. Desde que se tenga registro, nunca hemos tenido una etapa de crecimiento de 5% anual más de 13 años. El mayor momento, otro momento parecido fue entre el 69 y el 75. Son 6 años, 7 años, y esto dura 13. Entonces, eso representa Evo y puede jalar más, pero además es un tema de identificación, ¿no? Somos un país de mayorías populares indígenas y hay una identificación inmediata con él. Pero Luis jala para su lado el poder de Estado. O sea, la votación de Luis es la que el manejo del Estado te da. Apertura a la clase media, ¿no? A la clase media urbana. Eso decían ellos, eso decían los compañeros. Se cortó. Programa pobre pero honrado, no tenemos Facebook, Zoom pagado. Intentemos, por favor, después de la pausa. ¿Qué quiero preguntarle a García Linera ahora? Santa Cruz.
cómo ve a Santa Cruz, los cabildos. Yo tengo la sensación de que el gobierno no entiende a Santa Cruz, de que no la conoce y que tampoco hace mucho esfuerzo por conocerla, y que se refugia mucho en los sectores migrantes, que son importantes, pero que no son toda Santa Cruz. Así que después de la pausa, si es que logramos restablecer el contacto con García Linera, veremos si podemos ir por ese lado, que a mí me parece interesantísimo, de verdad, que poder escucharlo sobre esto. Lo intentamos en un ratito. Good Light Centro Médico. Nos destacamos por nuestros años de experiencia en adelgazamiento y estética. Lucí tu mejor versión confiando en expertas en medicina estética. Aprovecha nuestros descuentos en procedimientos faciales y corporales de la mano de Good Life. No es magia, es Good Life. Poder y Placer, la revista más leída y más premiada del país. Camacho en Chonchocoro. ¿Su imagen se apagará o se encenderá? Shakira y Clara Chía, tan igualitas y tan diferentes. ¿Los opositores llegarán unidos o separados al 2025? Escriben Samuel, Iván Arias, Gustavo Pedraza. Encuesta: si solo fuera Evo contra Arce, ganaría Arce. El Messi perfecto fuera de las canchas. Paros indefinidos. La idea ya no seduce a Santa Cruz. ¿Qué estudiar? Las profesiones del futuro. Disfunción eréctil antes de los 40 años. Poder y Placer, lo que todos queremos tener. 25 bolivianos en todo el país. ¿Lag en tus partidas? Elige Entel, navega sin cortes. ¿Aún no te cambiaste? Ahora es cuando. Planes totalmente renovados. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estamos comprometidos con la educación. Por ello, ya estamos pagando el bono incentivo escolar de 100 bolivianos en todas las agencias del Banco Unión. Del 27 de febrero al 5 de marzo cobrarán los padres, madres o tutores cuya terminación de carnet de identidad sea 5 y 6. La educación es nuestra prioridad. Prometimos, estamos cumpliendo. Gestión Johnny Fernández, alcalde. No queremos que hasta aquí, porque una casa limpia es una casa sana. Ahora necesitamos que vos hagas tu parte, limpiando tu casa y tu patio y eliminando todo recipiente que pueda ser un criadero de mosquitos. Limpia, vacía y volcá para evitar que nuestras familias se enfermen. Unidos contra el dengue. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. No necesitas venir hasta nuestras oficinas. Ahora la Secretaría Municipal de Administración Tributaria tiene a tu disposición los pagos con QR para pagar impuestos de vehículos, inmuebles y actividades económicas. Fácil y simple. Ingresad desde cualquier soporte digital a la página web del RUAT. Selecciona el impuesto que deseas pagar y elegí la opción Pagos QR. Rellena los espacios requeridos y genera tu código para pagar desde la aplicación de tu banco. Tus impuestos son obras. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Gestión Johnny Fernández, alcalde. No necesitas venir hasta nuestras oficinas. Ahora la Secretaría Municipal de Administración Tributaria